Una pregunta. ¿Vamos al purgatorio cuando morimos? ¿El purgatorio o es un fraude cruel de la Iglesia de Roma? Vamos a tener la contestación en la misma Biblia católica, la versión Nácar Curunga, que es palabra de Dios. Con todo respeto a todos los que nos oyen, vamos a considerar un tema de gran importancia para los católicos romanos y también para todas las personas. Apreciados, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo pretenden hacer bíblico un lugar tan cruel donde se están quemando vivos todos los católicos? Porque desde el punto de vista católico todos morimos con algún pecadillo pendiente y a la espera de las acciones de los vivos, que pagando misas, etc., para poder salir de tal cruel lugar. Y el que no tiene familia, preguntamos, el que nadie se acuerde de él, tiene que estar años y años ardiendo en el supuesto lugar llamado purgatorio. Es verdaderamente algo cruel e injusto para hacer sufrir inútilmente, en vano, a sus creyentes. Nos pretendan los apologistas católicos ser bíblicos con la doctrina del purgatorio, ya que es imposible, que esto es parte de las decisiones de su tradición del magisterio de la Iglesia, dictados de papas y concilio, que es aparte de la Biblia, aparte de lo que se ha escrito en la Sagrada Escritura. Lo saben. ¿Por qué no lo dicen claramente y se escudan con la misma Biblia, queriendo que diga lo que no dice? La Biblia católica testifica ante el mundo. Apreciado católico, fíjate lo que dice el autor de la carta a los Hebreos 10:14, que dice: de manera que con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, no por y con una continuada repetición de sacrificios de la misa, no, una sola vez para siempre. Sigamos con la misma epístola a los Hebreos 8:12. Dice: porque me mostraré indulgente con sus iniquidades y de sus pecados jamás me acordaré. O sea que el Señor nunca se acordará de nuestros pecados una vez ya somos sus hijos y vamos a su presencia después de muertos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:11: pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que somos declarados justos ante el Padre por Jesús. En Romanos, el apóstol Pablo dice en capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Así que apenas hacemos a la fe verdadera de Jesús, ya tenemos paz para con Dios y tenemos la seguridad de nuestra salvación y la vida eterna. Y en Hebreos 9:27, fijaos lo que dice el apóstol: y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez y después de eso el juicio, o sea, el cielo o el infierno, pero nada de purgatorio. El cristiano que conoció a Dios, que recibió a Jesús como su Salvador y Señor personal, ya no se va de ese mundo con deudas, ni cuentas pendientes, ni pecadillos, no. Jesús las pagó todas allí en la cruz del Calvario, en su sacrificio expiatorio a favor de nuestros pecados y por los que han creído y han conocido a Dios. Ejemplos prácticos de lo que decimos lo vemos en la misma Biblia católica, palabra de Dios que nos testifica. Dice, en el relato del buen ladrón, ya sabéis que el Señor Jesús fue crucificado con un ladrón, con dos, en fin, uno a cada lado del Señor, que iban a ser ajusticiados. Y dice Jesús a uno: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No vemos que le dijera:
bueno, irás a purificarte un tiempo en el purgatorio y después irás conmigo al cielo. No es esa la contestación de Jesús, sino que después que mueras, irás directamente al cielo, al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo que le dijo realmente. Algo que nos intriga es el atrevimiento de enseñar que si llevas el escapulario puesto de la Virgen del Carmen cuando mueras, no sufrirás del fuego eterno y tendrás salvación. Cuando muy claramente el amado apóstol Pedro nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y este es el nombre del Señor Jesús. Sírvate leerlo en Hechos 4:12, que dice que solo Cristo salva. Hay que respetar lo que nos dijo el apóstol. Y también lo que nos dice el otro apóstol, el Pablo, en esta ocasión y en otras circunstancias, dice: a no pensar más de lo que está escrito. Eso lo podéis leer en 1 Corintios 4:6. El Nuevo Testamento no habla del purgatorio ni nada similar. Por otra parte, está la misma Biblia católica que nos dice que si somos hijos de Dios, vamos directamente a estar con Cristo cuando morimos. Permitidme que os lo lea, esas palabras del mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:23, que puedes buscar en tu Biblia católica. Dice: pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Nada de purgatorio. Como veis, cuando partimos de esta vida, no vamos al supuesto purgatorio, pues Cristo no está allí. Vamos directamente a su presencia, a estar con Él. ¿Y dónde está Él? Sin duda alguna, en el cielo. Allí es donde vamos todos los que hemos creído en el Señor y hemos conocido a Dios. Por ello mismo, el apóstol Pablo en otro lugar dice: quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Leerlo en la misma Biblia católica, en 2 Corintios 5:8. Aquí nada de purgatorio se nos habla. Aquí se nos dice que en el momento en que dejemos este cuerpo, nuestra alma sube a estar en la misma presencia del mismo Señor. Esta es la enseñanza clara e inequívoca de esta Biblia católica, que es palabra de Dios. Quizá puedes pensar: bueno, fue el apóstol Pablo que hablaba de sí mismo y no todos somos Pablos, ¿verdad? Pero todos podemos leer que Pablo escribió en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, ni uno, incluido él e incluido a otros personajes que nos hablan en la Biblia. Desde que se impuso esta doctrina en la Iglesia Católica Romana, que fue a partir del Concilio de Florencia, año 1431, antes no se creía, aunque sabemos que habían ya muchos que querían introducir esa doctrina, pero al final ganaron los partidarios de ella y se impuso en este año que hemos dicho. Otra de las características es la doctrina es oscurantista de la Edad Media, además de las indulgencias y de las almas en pena y de todo eso que le rodea los misterios de las almas del purgatorio. No es así. La Biblia no dice nada de esto. Y fue una fuente inagotable de dinero para el clero. Incluso en el resultado de ello se ayudó a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Acordémonos, en los tiempos del doctor Lutero se vendían indulgencias para perdonar pecados, los cometidos en familiares y los que se tenían que cometer, con el fin de asegurarse de no estar en el purgatorio. Y esto no es cosa del pasado. Aún hoy pagan las misas a favor de sus discípulos, a favor de sus difuntos. Es un pozo sin fondo para las arcas de la Iglesia Católica Romana.
a costa de tal cruel doctrina antibíblica. Preguntamos, ¿por qué esperar el pago de las misas y tener a los fieles católicos sufriendo años y esperando que alguien se acuerde de ellos, cuando el sacerdote podría tener una lista y ofrecer misas comunitarias gratuitas y acabar con los supuestos sufrimientos de los que creen que están en el purgatorio y de los familiares que están en esta vida creyéndosele? No es así. No tienen explicación estas doctrinas. Juan escribió en el 5:24: el que oye mi palabra, palabras de Jesús, y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De ahí pues que no puede haber ningún otro lugar como el supuesto purgatorio. Si morimos con alguna deficiencia, que casi todos tendremos, ya que somos todos pecadores, y si tenemos conocimiento y con el pensamiento se peca en muchas ocasiones que no se puede controlar, también podremos tener alguna culpa. Entonces tenemos el divino abogado, el intercesor supremo, que es Jesús, que así nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en Juan 2, del 1 al 2, que Jesús que aboga por nosotros. Y lo más importante para los que conocemos a Dios es que tenemos la promesa infalible, que también podemos leer en esta misma carta, primera de Juan 1:7. Y es esa maravillosa frase que se nos dijo para los creyentes nacidos de nuevo: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica o nos limpia de todo pecado. Y esto es algo real, verdaderamente. Algunos pensaréis, bueno, sí que habla en la Biblia del supuesto purgatorio, ya que en los libros apócrifos de los macabeos hablan de un lugar que podría ser el purgatorio, libros que no se consideraron inspirados por los muchos errores doctrinales que están en este contexto del Antiguo Testamento. Por ello fueron rechazados en su día por el Sanedrín principal general de Jerusalén, quienes tenían ellos la máxima jurisdicción otorgada por Dios para la aceptación o no de los libros del Antiguo Testamento, los que podrían ser incluidos en el canon o no. Recordemos que la salvación viene de los judíos, según 4:22. Y también el apóstol Pablo en Romanos 3:1 al 2 dice: a ellos, los judíos, les fue confiada la palabra de Dios. Y ellos, los judíos, decidieron en el Sanedrín de Jerusalén, pues que los apócrifos y todos los demás no constituyesen los libros revelados por el Espíritu Santo. Tenían ese poder que se les dio Dios. No citan los apologistas católicos el caso de Mateo 5:25 al 26 en esa parábola que se refiere al purgatorio, pero vemos que en una exégesis sana, en el contexto literal, no dice que seas echado a la cárcel y que ello demuestra el purgatorio. Naturalmente, hoy día, en la ley civil humana que tenemos, es la misma cosa. Si no pagas al deudor, vas a la cárcel o alguna pena tendrás. No hay que confundir la cárcel normal que tenemos hoy para los delincuentes normales con el supuesto purgatorio, ya que las leyes humanas son una cosa y las doctrinas de la Biblia, la doctrina apostólica, es otra. Es cielo o infierno, es otro pensar. Las leyes apostólicas divinas no se rigen por los mismos conceptos humanos, sino que son conceptos redentores, de que nuestros pecados son borrados por la sangre de Jesucristo
que nos limpia de todo pecado. Otra cita bíblica que nuestros oponentes nos exponen como prueba de que existe el purgatorio, buscar en 1 Corintios 3:15, donde dice el apóstol Pablo: y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño, él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Lo dice la Biblia católica, que es palabra de Dios. Todos los cristianos hemos obrado buenas obras de agradecimiento al Señor, como fruto de lo contentos que estamos de lo que Él hizo en nuestro lugar. Todos los cristianos así tenemos obras, pero algunas no serán del agrado de Dios. Y aquí, atención a lo que sigue. Pensemos que en aquel día todos los ya salvados estaremos ya en el cielo, en la presencia del Señor. No se nos van a llevar al imaginario purgatorio una vez estando en el cielo. Si nuestras obras han sido pocas, es muy importante esa apreciación para lo que sigue. Leer atentamente en 2 Corintios 5:10. Leerlo, 2 Corintios 5:10. Y así que nos dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo y que todo será declarado y no serán anuladas las obras que no fueran del agrado de Dios para el premio final. Dice, pero como quien pasa por el fuego. Esto no quiere decir que los cristianos pasamos por el fuego. Es un decir de que algunos salvos se salvarán justo, a pesar de que sus obras fueran pocas y algunas veces no muy sinceras. Y estas obras serán quemadas como por fuego. Dice figuradamente, como quien pasa por el fuego. O sea, no tendrán que pasar las personas por el fuego del purgatorio, que es algo muy distinto. Otra situación que dan en las religiones y también en la Iglesia de Roma es la costumbre antibíblica de rogar por las almas de los muertos. Todas las religiones lo hacen. Tenemos que tener en cuenta que ellos, los muertos ya, en vida, decidieron libremente ser hijos de Dios o no. Y sabemos que Dios respeta la libre autorización, el libre albedrío de todos. Si no creyeron, allá ellos, con sus consecuencias, ante el juicio de Dios. Juicio que no puede ser recurrido, ya que en vida sí que podemos rogar a Dios los unos por los otros. Es la comunión de los santos, y por lo que deseamos que todos sean santos. Pero una vez traspasada la frontera, ya no se puede hacer nada, ya que es Dios el que ha juzgado, y sus juicios son inapelables. No pueden volver atrás por rogativas de los vivos en este mundo. Tampoco no hay que confundirse buscando excusas en aquellas palabras del Señor referidas al Espíritu Santo, de que no sería perdonado el pecado contra el Espíritu Santo ni esta vida ni en la otra, en Mateo 12:32. Quería decir que ese pecado jamás sería perdonado. Es una forma de decir que jamás sería perdonado, diciéndolo que ni esta vida ni en la otra, para que diese la idea que en este no habrá remisión de ese pecado. Ojalá que un día la Iglesia de Roma rectifique como lo ha hecho con el asunto del limbo, que a partir del año 2005 dijo que el limbo no había existido nunca. ¿Cuántas controversias tuve con ellos en el pasado, desmintiendo que el limbo no existía, que era algo antibíblico? Y al cabo de los años lo han admitido. Pregunto, ¿cuántos sufrimientos en vano causaron a los desdichados padres católicos cuando perdieron a sus hijos? Creer y seguir creyendo que las almas del purgatorio se aparecen hoy día es volver a la Edad Media,
con su oscurantismo, con sus supersticiones y fábulas religiosas tan típicas de la época, de las apariciones de las almas en pena, de los difuntos que se aparecen en el cementerio y las casas. No, esas son cosas de la Edad Media, fábulas contrarias a la misma Biblia. Si en una ocasión el Señor Jesús provocó la aparición de Moisés y Elías, fue un acto de la divinidad para autentificar el poder y la gloria de Jesús y darle credibilidad a su mensaje ante sus discípulos y nada más. Si alguien ha visto algo, no es una persona muerta, conocida, sino que es algún demonio que se hace pasar por el tal. Recordemos que los ayudantes del padre de la mentira confunden, engañan a las personas. Leer 2 de Corintios 11, 14. Apreciado católico y todos los demás oyentes, para aceptar esa verdad, como en todas, se necesita de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ya que la mente del mundo está cauterizada por el pecado y las tradiciones de los hombres a través de los milenios, a través de los siglos, ¿o no? Leer en 2 Corintios 4:4 esas cosas inventadas que evitan que podamos entender las verdades bíblicas, ya que han sido y son educadas, como sucede en la Iglesia de Roma, que muchas cosas son puestas a más, como dijo su doctor, maestro, y dijeron santo también, el tal Ignacio de Loyola, que escribió en sus reglas del sentir de la Iglesia Católica, numeral 365.1. Fijaos lo que dijo, lo que escribió, mejor dicho, que debemos siempre tener en cuenta que para en todo acertar, es decir, para no equivocarse, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia Católica se lo determina, fijaos, si la Biblia nos dice que es blanco, hay que decir que es negro, ¡qué barbaridad! Así también sucede con todas las sectas que son conformes a los dictámenes de sus jefes. Son contrarios a la palabra de Dios, tienen fe ciega en sus doctrinas, y esos jefes autonombrados, díganse lo que digan. Por ello se necesita la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que por medio de la humildad y la oración sincera ante Dios y lo que dice la Biblia, con su acatamiento fiel, se puede aceptar lo que dice la palabra de Dios realmente. Otra cosa es volver atrás, es volver al oscurantismo de lo que se dijo en la Edad Media. Dice la Biblia, toda palabra de Dios, no añadas cosa alguna a las palabras de Él, porque no seas reprendido, no seas hallado mentiroso. Lo dice en Proverbios 36, palabra de Dios. Y también leemos, y si alguno añadiere o quitare las palabras escritas en este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso lo leemos en Revelación 22, versos 18 y 19. Sirve para este libro del Apocalipsis y también para todos los demás libros que contienen y son palabra de Dios. Una observación muy importante, apreciado oyente. Podemos saber interpretaciones correctas bíblicamente, pero ese entendimiento no salva a nadie. Por lo cual no creemos en las religiones, ni en iglesias, ni sectas, ni jefecillos para tener salvación y vida eterna, pero sí creemos en Jesús y su única palabra, por las cuales podemos conocer a Dios y tener perdón y seguridad de vida eterna.
Solo Cristo salva, nos lo dice el amado apóstol Pedro en 4:12, pudiendo conocer a Dios y tener una relación personal y única con Él por medio de su palabra, la Biblia, y con la ayuda del Espíritu Santo seremos perdonados, salvos y tendremos salvación y vida eterna. Somos cristianos que seguimos a Jesús intentando hacer su voluntad en todo. No aceptamos jerarquías totalitarias que suelen torcer las escrituras a su antojo y causando divisiones, doctrinas, políticas antibíblicas. No sirven para nada estos jefes autoritarios. Seguimos las premisas antes dichas del remanente fiel. Te invitamos, pues, a conocernos. Y el Espíritu Santo, como dice el Señor, nos guía a toda verdad. Paz y bien del hermano Eduardo. Te recomendamos e invitamos a que veas nuestro humilde blog, canal, que te ayudará en conocer a Dios.